Como bien sabemos todos, fue una empresa pionera en los videojuegos, creando o distribuyendo juegos como Pong, y vendiendo consolas como la Atari 2600 lanzada en 1977, revolucionando el mercado con sus cartuchos ROM, permitiendo jugar múltiples juegos a diferencia de otras consolas, que venían integradas con uno etc. La Atari 2600 no fue la primera consola que llevó los juegos a los hogares del público, sino la Magnavox Odyssey producida por Magnavox y lanzada en 1972. El éxito que tuvo la Atari 2600 fue grande y de hecho muchos de los juegos de la consola fueron creados por la empresa como Missile Commando, Combat, Space Invaders, y Adventure, que como dato curioso fue el juego con el primer huevo de Pascua de la historia y el infame juego de la película, el del cual hablaremos más adelante. El nombre de la empresa proviene de la palabra del juego de mesa Go, que significa estar en peligro o a punto de ser capturado, algo parecido al jaque mate en ajedrez. Atari dominó la industria de los videojuegos durante casi 2 décadas, desde los 70 hasta a mediados de los 80. En 1983 hubo una crisis llamada la crisis de los videojuegos o CRA del 83, en el cual el mercado se saturó de juegos de mala calidad, marcado por una oferta mayor que la demanda. Esta crisis es muy conocida por el juego creado por Howard Scott Warsaw, uno de los mejores programadores de Atari. Se cree que fue su culpa que el juego fuera un desastre, pero en realidad fue porque la empresa le dio 5-6 semanas para crear el juego, cuando él solía tomarle crear un buen juego entre 6-8 meses. No le dio tiempo ni de probarlo. El juego consistía en ayudar a Atari a regresar a casa mientras era perseguido por científicos y agentes del gobierno. El juego fue tan mal recibido por el público, copias en el desierto de Nuevo México. Esta situación se estabilizó con la llegada de Nintendo y su consola NES, la cual contaba con mejores títulos como Mario Bros, una mejora en la calidad y un chip en sus cartuchos que solo permitía juegos con licencias, evitando de alguna la piratería, asegurando que salieran buenos juegos y no títulos mediocres. Su enfoque en Mario Bros y sus gráficos en 8 bits hizo que la confianza en el público aumentara y se restableciera. Con esta crisis y con un competidor como Nintendo, a Atari le costó salir adelante, aparte de que no solo competían con Nintendo sino con el mercado de las computadoras, que absorbieron parte de la demanda, ya que esta contaban no solo con aplicaciones sino con videojuegos, y algunas venían añadidas con controles para jugar. Gracias a la NES y las computadoras, el público se dio cuenta de que el mercado de los juegos no era una moda pasajera y que tenían un gran potencial, lo que a Atari le daba una oportunidad para redimirse. En 1982 Atari lanzó al mercado la Atari 5200, conseguir el éxito de su predecesora la Atari 2600, ofreciendo gráficos y sonidos similares a las máquinas de arcade y computadoras de 8 bits. Contaba con 4 joysticks, un botón de pausa, inicio, un teclado numérico, pero fracasó por su incompatibilidad con juegos de la Atari 2600. La saturación del mercado y juegos mediocres lo que la llevó al fracaso, y su descontinuación en 1984 con solo 1 millón de ventas, pero aún así los coleccionistas la aprecian. A principios de los 90 Atari sacó la Atari Lynx, una consola portátil, siendo la primera con una pantalla LCD a color retroiluminada, gráficos de 16 bits y sonido estéreo, desarrollada por Epix y adquirida por Atari. A pesar de su superioridad sobre la Game Boy, su alto precio, la poca duración de su batería y juegos poco populares limitaron su éxito, vendiendo solo 3 millones hasta que se descontinuó en 1995. Tras una revisión, la Lynx 2, que tampoco tuvo éxito, sobre todo frente a la Game Gear, una consola portátil creada por Sega con un precio más competitivo y aceptable, portátiles para centrarse en la fabricación de la Atari Jaguar. La Atari Jaguar fue el último intento de la empresa por dominar el mercado. Era una consola que prometía mucho y que contaría con muchas innovaciones como uso de CD, gráficos de 64 bits, arquitectura multiprocesadora con chips Tommy Jerry para gráficos superiores, pero su programación compleja, su costo elevado, $250, y el hecho de que los 64 bits que prometían terminaron siendo 32, y su catálogo de juegos muy poco populares, provocó que Atari se retirara de la venta de consolas en 1996. Hoy en día la Atari Jaguar es reconocida por ser una consola de colección y que prometía mucho. Atari, casi en bancarrota, para evitarla se fusionó con la empresa JTS, una empresa de almacenamiento de datos. Esto no funcionó y la empresa JTS se declaró en bancarrota. Tras esto Atari vendió su propiedad intelectual y juegos a Hasbro. En 1996 Midway Games compró la parte arcade de Atari. Atari Games, a través de su matriz WMS Industries, entonces dueña de Atari Games, renombrándola como Midway Games West en 1999, cambiándole el nombre para evitar confusiones. Con
esto Midway, la creadora de Mortal Kombat Invasion, consiguió la división de arcade de Atari sus propiedades intelectuales, como Rampage y Paperboy, y a mediados de los 200 cambió el nombre a Midway Games West, para evitar confusiones con la Atari, que fabricaba consolas que estaba en manos de Hasbro Interactive en esos momentos. En 2009 Midway Games cayó en bancarrota, y fue comprada por Warner Bros. Interactive, en donde adquirieron muchos de los activos de Atari Games, renombrada como Midway Games West, incluyendo sus propiedades intelectuales, las cuales efectivamente fueron devueltas a Time Warner, ahora parte de Warner Bros. Atari actualmente es propiedad de una empresa francesa llamada Atari SA, antiguamente llamada Infogames. La empresa ha tenido una redención impresionante con lanzamientos para juegos de celular, PC, y a través de la nostalgia lanzando consolas como la Atari 2600 más con juegos retro preinstalados, y la nueva Atari Game Station Now, que es una consola portátil con juegos retro de Atari, juegos de arcade de Atari, y entre sus juegos preinstalados tiene Asteroids, Pong, Centipede entre otros, destacando por su diseño nostálgico y sus controles y joysticks únicos, incluyendo un trackball y un teclado numérico. Esta consola busca conectar con la nueva generación y revivir la nostalgia. Actualmente Atari cuenta con unas ganancias significativas y estables gracias a sus estrategias de prestar sus licencias y producir juegos para PC y celulares y crear consolas con juegos retro. Han tenido un crecimiento del 60% y han ganado unos 36 millones para marzo de 2025. Gracias por ver, recuerda dar like y suscríbete si te gustó el vídeo.